Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie del libro de los Hechos, en este paréntesis que hemos hecho, ¿verdad? Para estar explicando un poco las bases de por qué nosotros compartimos la posición cesacionista con respecto a los dones que hemos venido hablando. Las primeras dos sesiones las hemos dedicado a hablar de los profetas y el día de hoy tenemos nuestra tercera exposición, que tampoco será la última del cesacionismo, y vamos a hablar del don de lenguas, ¿verdad? Un don que que ha generado bastante polémica, digámoslo así, dentro del pueblo evangélico, porque han habido, ¿verdad?, discusiones de un lado y del otro acerca de la continuidad o no de este don de lenguas. Quiero reiterar lo que hemos dicho en exposiciones anteriores, que esta exposición se quiere hacer con el mayor de los respetos, ¿verdad? Lamentablemente, he tenido acceso en este tiempo que he estado estudiando el tema a muchas exposiciones que dentro de la exposición, que puede ser que esté muy buena, con fundamento bíblico, pero incluyen ciertas manifestaciones de burla con respecto a la posición de las personas que piensan diferente a nosotros. Y eso es totalmente innecesario. Vamos a exponer nuestro punto de vista, el cual creemos que es el más consistente con la palabra del Señor, pero lo haremos con respeto de aquellos hermanos nuestros que no piensan igual que nosotros. Para poder exponer nuestro punto de vista no necesitamos burlarnos de lo que pueden estar haciendo nuestros hermanos. Y he encontrado de los dos lados, ¿verdad? He encontrado burlas del lado nuestro, ¿verdad? Hacia la posición continuista, pero también he encontrado burlas de la posición continuista hacia el punto de vista cesacionista que tenemos los reformados. Voy a tratar de exponer el punto dando firme base bíblica, y espero que sea al final cada uno de ustedes el que llegue al convencimiento de que este don no lo tenemos presente en nuestros días tal cual se reflejaba en la palabra del Señor, por la forma tan clara en que nos describe la Biblia el cómo se manifestaba este don versus lo que vemos hoy en día en algunas de las iglesias o cómo lo han entendido algunos de nuestros hermanos. Ya hemos argumentado acerca del cese de los dones del apostolado y de la profecía, como les dije, y si usted no estuvo durante estas exposiciones, les recomiendo que por favor vea las exposiciones 1 y 2 del cesacionismo en que están en nuestro canal de YouTube en la serie del libro de los Hechos. Vamos a estar hablando el día de hoy del don de lenguas, el cual solo se menciona en el Nuevo Testamento en los capítulos 2, 10 y 19 del libro de los Hechos, y en los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios. No incluyo acá, dentro del material bíblico donde se menciona el don de lenguas, Marcos 16, por las razones que nuestro hermano Arles estará pronto explicando en la exposición del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Pero entonces, para efectos de esta exposición, tengan claro que el don de lenguas se menciona únicamente en el libro de los Hechos, capítulos 2, 10 y 19, y en el libro de Primera de Corintios, capítulos 12 al 14. Solamente ahí se menciona. Trataré de exponer los argumentos cesacionistas con la ayuda del Señor y buscando solo agradarlo a Él, haciendo referencia a las diferentes de pensamientos, siempre con el mayor respeto. La exposición la haré planteando una serie de preguntas que vamos a ir contestando bíblicamente. Entonces, la primera de las preguntas que vamos a tratar de evacuar es: ¿qué son las lenguas? ¿Qué son las lenguas que se nos habla en la palabra del Señor? Para eso les pido que abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, que es el capítulo que estábamos exponiendo cuando hicimos este paréntesis. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Hermano Mauricio, hermano Esther, se mandó el link ok, perfecto. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, leo para ustedes. Dice así la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban maravillados diciendo, oigan lo que decía la multitud, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces recordemos cuando expusimos este pasaje. Lo que maravilla a esos que están ahí alrededor es que ven a un grupo de galileos a quienes ellos veían con cierto menosprecio, ¿verdad? Que no esperaban algo muy intelectual de los galileos, no esperaban algo, ¿verdad? Y los oyen hablando en los idiomas de donde son ellos. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿cómo les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? En nuestra lengua, dice arriba, en la que hemos nacido. Lo que estaban escuchando ellos eran idiomas. Estaban escuchando idiomas de donde eran procedentes cada uno de ellos. ¿Por qué este pasaje es fundamental entenderlo? Porque muchos de nuestros hermanos han cifrado el tema del ser bautizado en el Espíritu Santo y el tener la manifestación de ese bautismo, el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas, y eso basado aquí en el libro de los Hechos. Si nos basamos en el libro de los Hechos, este hablar en lenguas que se está dando aquí es idiomas. No hay otra forma de entenderlo. Aquí no es que están hablando ningún otro tipo de lenguaje, sino que son idiomas. ¿Por qué? Porque todos estos judíos que vivían en otras regiones entendieron que estaban hablando en las lenguas en las que ellos habían nacido. Cuando los judíos creyentes hablaron en lenguas por primera vez, se puede notar claramente que se trataba de los idiomas de cada pueblo de donde las personas de la multitud provenían. Eran lenguas perfectamente reconocibles y eran parte de las señales que le decía al judío que había llegado ya los postreros días. El hecho de que esta gente estuviera hablando en otros idiomas era una señal de que ya estaban ahí presentes los postreros días de los cuales hablaba el profeta Joel, en los cuales el pueblo del Señor sería visitado de una manera maravillosa por Dios. Ese tiempo había llegado a través de Jesús, el Cristo, y las lenguas eran una de esas señales para marcar ese tiempo. Por lo tanto, las lenguas tenían como objetivo demostrar al pueblo judío que Jesús sí era el Mesías y que el mensaje proclamado por los apóstoles y la iglesia en general venía del cielo. De la misma forma como Dios hizo milagros a través de Moisés para que su pueblo creyera que él era enviado del Señor, así fue necesario que muchas señales se hicieran con el fin de confirmar que Dios había puesto a Cristo como Salvador y Señor. Providencialmente, ¿qué leímos ahora? Vemos a Moisés, ¿verdad? Haciendo señales. Vienen estas langostas y ante la dureza del faraón le demuestran que ahí está Dios hablando a través de Moisés. Y vimos cómo, ¿verdad? Esa niebla también, que dice que casi que se podía palpar, esa oscuridad que llegó. Eran señales que Dios permitió que se hicieran a través de Moisés. ¿Para qué? Para demostrar el poder de Dios. Eso es lo mismo que estaba pasando acá. Señales que eran dadas para confirmar que Cristo, que ese Jesús a quien ellos habían crucificado, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos después en la predicación de Pedro, ¿verdad? Cómo le dice, ese, ¿verdad? Que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron. Ese es el Hijo de Dios. ¿Qué haremos? Y ahí fue donde quedamos, ¿verdad? Y que vamos a estar retomando una vez que terminemos este paréntesis del cesacionismo. Las lenguas cumplieron un papel importante en la confirmación de la llegada de la salvación a los gentiles. Los apóstoles y los primeros discípulos, siendo todos judíos, pensaban que el evangelio era solo para ellos. Recuerden que los judíos creían que la salvación era para el pueblo judío nada más. No veían, ya venían profecías en el Antiguo Testamento apuntando, ¿verdad?, que los gentiles serían incluidos en ese plan de salvación. Simeón, cuando está dando gloria a Dios por tener al Mesías en sus brazos, él dice que esta va a ser una bendición también para los gentiles.
Como veremos más adelante en el estudio del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro es enviado a predicar el evangelio a Cornelio, eso lo vamos a ver más adelante, un gentil, Dios le había preparado a través de una visión en la cual le mostraba que ahora él no podía considerar inmundos a los gentiles que recibieran el evangelio. Eso se da con aquella visión, ¿verdad?, que tiene Pedro, donde ve aquel lienzo, ¿verdad?, que están bajando todo tipo de animales y dice, mata y come. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte del libro de los Hechos. Esto no fue fácil para Pedro ni para el resto de los discípulos, pero el apóstol obedeció a la voz del Señor y predicó la palabra a Cornelio y a su familia, un gentil, ¿verdad? Le predica la palabra a Cornelio y a su familia, los cuales creyeron en el evangelio. Pero ¿de qué manera podría Pedro y el resto de la iglesia judía ver evidencias de que realmente el evangelio también era para los gentiles? Las lenguas cumplieron un papel importante en esto, pues de la misma manera que en Pentecostés los judíos hablaron por el Espíritu lenguas que nunca habían aprendido, los gentiles también hablaron estas lenguas en señal de que el Espíritu Santo los había regenerado e incorporado en el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 47. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, ¿verdad?, los creyentes judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, para ellos fue algo sorprendente. O sea, cómo sobre los gentiles está cayendo también el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo supieron estos judíos que sobre los gentiles había venido el Espíritu Santo regenerándolos? ¿Por qué? Dice el pasaje, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ven, esa fue una señal de que los gentiles también iban a ser salvos. Recordemos que está empezando la iglesia, o sea, todo esto es nuevo, ¿verdad? Tenemos a Pedro dando la primera predicación ahí, de él ya como apóstol del Señor predicando, y después más adelante lo vamos a ver ya ahora predicándole a gentiles, y están sorprendidos de que el Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Y ellos supieron que había sido derramado sobre ellos porque los oyen hablando en otras lenguas, pero ¿qué los oyen hablando? Cosas magnificando a Dios. No eran sonidos indecibles, tenían su interpretación. Los oyen hablando en otras lenguas magnificando a Dios. Versículo 47 ahí del capítulo 10 dice, entonces respondió Pedro. ¿A quiénes le responde? A los judíos que están atónitos, ¿verdad? Les dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Algo interesante de hacer notar es que las lenguas sirvieron como confirmación de que los gentiles creyentes pertenecían a Cristo y por lo tanto debían ser aceptados en la iglesia a través del bautismo. ¿Okay? Entonces, vean que ese es el papel que está cumpliendo las lenguas en ese momento. ¿De qué lenguas estamos hablando? Idiomas. O sea, no hay otra forma de interpretar esas lenguas que se estén dando en el libro de los Hechos. ¿Por qué soy enfático en eso? Porque aquí quiero responder la siguiente pregunta. ¿Da la palabra del Señor la posibilidad de que entendamos de que hay más lenguas que las lenguas de los idiomas que nos habla el libro de los Hechos? ¿Y esto por qué? Porque nuestros hermanos han argumentado de que el día de hoy lo que se habla no son las lenguas que se hablaban en el libro de los Hechos, sino que lo que se hablan son las lenguas angélicas. Las lenguas angélicas. ¿Y de dónde viene eso? Viene de 1 Corintios 13, versículo 1. Entonces, eso es importante que lo anoten. ¿Por qué es importante también esta conversación, este estudio que estamos teniendo acerca de esto? Porque necesitamos conocer nuestra Biblia. Necesitamos conocer las bases de por qué creemos lo que creemos. Necesitamos poder no discutir, pero sí sostener nuestra posición con base bíblica. Entonces, por eso estamos haciendo ese estudio y porque vamos a ver en el estudio del libro de los Hechos, constantemente vamos a estar hablando del hablar en lenguas, de milagros, de personas que estaban profetizando. Entonces tenemos que entender qué pasaba con esos dones y qué pasa hoy en día con esos dones. 1 Corintios 13, 1, ¿qué dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo acá hablando del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A partir de este pasaje,
Algunos creyentes afirman que aparte de las lenguas como idiomas que acabamos de ver en el libro de los Hechos, que claramente son idiomas, o sea, ahí no hay discusión de nada, o sea, no hay forma de que alguien interprete de que en Hechos no se está refiriendo a idiomas, porque lo está refiriendo a nacionalidades de estas personas que estaban ahí. Cada uno los escuchaba hablar en la lengua en que habían nacido ellos. Que por cierto, paréntesis, ¿verdad? Que no le vamos a dar mucha profundidad a eso porque no tiene sustento. Algunos han alegado de que el don que se dio ahí no fue el de las lenguas, sino el del escuchar. Entonces, que todos los galileos estaban hablando en el idioma de los galileos y que cada uno de los que estaban oyendo lo oyeron en su propio idioma. Pero es que ahí se habla, ¿verdad? Que lo oyeron en las lenguas que ellos, ¿verdad? Habían nacido. Y además es muy significativo de que la forma en que estaba el fuego que se les apareció fue en forma de unas lenguas, ¿verdad? De fuego. No fueron unas orejas de fuego que se les aparecieron ahí. Pero en fin, hay gente, ¿verdad? Que ha puesto para todo, para tratar de decir que las lenguas son las angélicas. Entonces, a partir de este pasaje, como les digo, algunos afirman que hay unas lenguas aparte de las lenguas que se nos hablan en Hechos. Y es ese don de lenguas angélicas que la iglesia va a hablar como un fruto o una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta afirmación por lo siguiente. Voy a dar varios puntos de por qué no estamos de acuerdo con la existencia de estas lenguas angélicas. Primero, Pablo no está mandando ni enseñando que debemos hablar en lenguas angélicas. O sea, eso no es lo que dice ahí. Pablo está usando un supuesto. Pablo está usando un supuesto. Él dice, si es que pudiese hablar en lenguas angélicas, es lo que está diciendo, aún esto no serviría de nada si no tengo amor. Así es como debe entenderse lo que Pablo está hablando. La frase de Pablo debe entenderse como una hipérbole. O sea, cuando usted dice algo que es exagerado, ¿verdad? Como diciendo incluso, si yo hablara el lenguaje de los ángeles, vean, que puede ser que yo hablara todas las lenguas de la tierra, inclusive que hablara el lenguaje de los ángeles, pero si no tengo amor, de nada sirve. Ese es el sentido en que debe entenderse la frase de Pablo. Si nosotros no lo vemos como una hipérbole, eso, entonces tendríamos que entender que hablar en lenguas angelicales, ¿verdad? Es una posibilidad, como deberíamos aplicarlo estrictamente a las siguientes ilustraciones que usa Pablo. Entonces deberíamos ser capaces de poder entender todos los misterios, como dice más adelante, ¿verdad? Que si entendiera todos los misterios, o como dice, y entender toda la ciencia, o trasladar los montes, ¿verdad? Con nuestra fe. Vea que lo que Pablo está usando ahí son hipérboles, son exageraciones. Puede ser que yo lograra hacer cosas enormes, pero que si no tengo amor, de nada va a servir. Es más, Pablo va a decir que puede ser que hasta entregar el cuerpo para ser quemado, pero si no se tiene amor, de nada va a servir. Lo que Pablo está haciendo es exagerando algunas cosas para entender que aún todo eso, las lenguas, la fe, la ciencia y el sacrificio, sería vano si no tenemos amor. Entonces, no se puede edificar una doctrina sobre la base de un solo versículo. O sea, solo ahí se mencionan las lenguas angélicas. Solo en ese versículo. Entonces, usted no puede hacer una doctrina a partir de un solo versículo. Y menos en el contexto en que Pablo lo está diciendo. Pablo lo está expresando como una hipérbole, como una exageración. O sea, es todas las lenguas de este mundo y aún las angélicas. Y si no tengo amor, de nada sirve. No hay mención de las lenguas angélicas en ningún otro pasaje de la Biblia y menos que nos instruya a hablarlas. Nada más para que nos quede clarito, vamos a ir ahí a 1 Corintios 13 para que veamos el cómo se dice en ese contexto. 1 Corintios, capítulo 13. Versículos 1 al 3. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal forma que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ven la forma en que está usando Pablo el lenguaje ahí? Es una forma de exageración. Es una forma de decir, mire, si yo tuviera todo esto y no tengo amor, de nada
sirve. Otra pregunta. ¿Pueden ser consideradas las lenguas como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo entonces? Porque ese ha sido un punto, ¿verdad? Algunos de nuestros hermanos han hablado hasta de una segunda bendición después de que alguien, ¿verdad? Es salvado por el Señor. Entonces alguien, ¿verdad? Como le pueden decir ellos, que puede aceptar a Cristo, ¿verdad? Y después hasta tiempo después va a ser bautizado por el Espíritu Santo, y que la señal de eso es el que esta persona empiece a hablar en lenguas. Así ha sido expresado por algunos de nuestros hermanos. Pero entonces la pregunta es, ¿podemos, a la luz de la palabra de Dios, tener las lenguas como una evidencia de ese bautismo del Espíritu Santo? Mi respuesta va a ser no, no es así. En la palabra del Señor no hay ningún mandamiento a hablar en lenguas, ni que éstas sean una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. O sea, eso no hay ningún versículo que diga eso. En 1 Corintios 12 vemos cómo el bautismo del Espíritu Santo es un elemento indispensable para todos. Es algo que va a estar en todo creyente. Pero en el mismo contexto se señala que no todos han recibido el don de lenguas. Por eso les dije, les mandé un mensajito que leyeran 1 Corintios 12, 13 y 14. Si ustedes leyeron, hicieron la tarea, van a darse cuenta de que no todos hablan en lenguas, o no todos hablaban en lenguas en la iglesia. Si el hablar en lengua fuera la señal del bautismo del Espíritu Santo, Pablo hubiese dicho que todos, sin excepción, las debían hablar. Pero no es así. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice que las lenguas, al igual que otros dones, son repartidos según quiere el Espíritu Santo y no a todos. Dice 1 Corintios 12, 10 al 11. 1 Corintios 12, 10 al 11. A otro, o sea, que a otra persona, a otro creyente, le da el don de el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo daba dones a los creyentes, pero a uno le daba el de profecía, a otro le daba el de lenguas, a otro le daba el de interpretación de lenguas. Versículos 10 al 11 del capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos bautizados? Fuimos todos bautizados. Dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo nos bautiza, nos mete en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Leo porque esto es muy importante, se lo leo nuevamente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, todos los creyentes somos bautizados por un solo espíritu, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Este pasaje claramente nos enseña que todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo. O sea, no hay creyentes que no estén bautizados en un mismo espíritu. De esta manera, todos pasan a formar parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si hablar en lenguas fuera un requisito o una evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, la enseñanza hubiera sido que todos deberían hacerlo. Si esa fuera la evidencia de que un creyente ha sido bautizado con el Espíritu, entonces todos los creyentes deberían hablar en lenguas. Por el contrario, la enseñanza bíblica es que somos parte del mismo cuerpo y que cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones. Dice que la palabra dice que claramente no todos reciben el don de lenguas. Dice 1 Corintios 12, ahí donde estamos, versículos 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Ahí está. Vamos a ver lo que el Señor empezó a hacer, ¿verdad? A poner diferentes dones. A unos puso primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y entonces vienen una serie de preguntas. ¿Son todos apóstoles? O sea, todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos eran apóstoles. ¿Son todos profetas? Hace la pregunta. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta en cada una de esas preguntas? No. No todos eran apóstoles, no todos eran profetas, no todos tenían dones de sanidad, no todos hacían milagros, no todos hablaban en lenguas y no todos interpretaban lenguas. Entonces el hablar en lenguas no puede ser una señal de ser bautizado con el Espíritu Santo, porque todos los creyentes somos bautizados en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Vean qué interesante, el hermano Al les hablaba en la mañana de un don, ¿verdad? El don de dar con liberalidad. Ah, pero ese no suena muy bonito. Yo quiero uno que sea más vistoso, ¿verdad? Pero decir, no, Señor, yo quiero tener ese don, dar con liberalidad. Qué bonito. Vea que aquí en la lista de dones se menciona los que ayudan. Ah, pero es que es más bonito los que sanan. ¿Por qué los que ayudan no me suena tan bien? Y eso es algo que tiene que reprender nuestro orgullo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi anhelo con respecto a los dones del Señor, a los dones del Espíritu Santo? Los dones son para beneficio de la iglesia, son para traer bendición a la iglesia. Entonces aquí quiero demostrar que bíblicamente hemos probado que no todos los creyentes hablan en lenguas o debían hablar en lenguas. Hasta este momento espero haber demostrado bíblicamente que las lenguas que se hablaban en el libro de los Hechos eran idiomas. Las lenguas angélicas que mencionan algunos de nuestros hermanos se sustentan solo en un versículo, en 1 Corintios 13. De que esa referencia a lenguas angélicas, lo más probable es que Pablo estuviera usando un lenguaje de exageración, una hipérbole, para poder decir que así pudiera usted tener las lenguas de este mundo y las angélicas, y si no tiene amor, eso de nada le sirve. Porque es la misma exageración que está diciendo de que si tuviera toda la fe, de tal forma que moviera montañas o que conociera todos los misterios, tuviera toda la ciencia, o que entregara el cuerpo para ser quemado. Vean que en ese contexto es que lo está diciendo. Y acabamos de demostrar bíblicamente que todos los creyentes somos bautizados con el Espíritu en un solo cuerpo y que no todos los creyentes hablaban en lenguas. Entonces las lenguas no podían ser la evidencia de que alguien había sido bautizado con el Espíritu Santo. Así que el propósito de Pablo en este capítulo no es que todos hagan lo mismo, sino que aunque todos posean diferentes dones, sepan ayudarse y complementarse. Otra pregunta que me gustaría que contestáramos esta tarde. ¿Hay un mandato para practicar el don de lenguas en el culto? Nuestro hermano Alex nos expresaba en la exposición de esta mañana, y es que providencialmente el Señor de verdad que nos conecta, ¿verdad? Todas las enseñanzas. Pero ¿qué hablábamos? ¿Qué decía nuestro hermano en la mañana de qué debe estar presente en el culto del Señor? La exposición de la palabra del Señor, las oraciones, los cánticos, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún mandato expreso para que se practique el don de lenguas en el culto del Señor? Mi respuesta a eso es no. No hay un mandato expreso de que debamos usar el don de lenguas en el culto, y menos que todo lo hagamos a la vez. Eso no está en la palabra del Señor. Sin embargo, aquí hay un punto que sí quiero ser claro, que nuestros hermanos han sido enfáticos en eso, y es que 1 Corintios 14 hace un mandato claro a que no se impida el hablar en lenguas, ¿verdad? Eso también tenemos que ser, si ustedes leyeron, ¿verdad? 1 Corintios 14 en sus casas, va a decir ahí que no impidan el hablar en lenguas. Pero entonces vamos a ver, si no se impedía el hablar en lenguas, la Biblia es totalmente clara de cómo debía haberse usado ese don de lenguas dentro del contexto de una iglesia, si se daba el momento de que se manifestara ese don en ese momento. Veamos lo que dice 1 Corintios 14. Abran sus Biblias, ahí lo van a tener, porque vamos a ver varios versículos de 1 Corintios 14.
ya que este es el único capítulo en la Biblia en donde Pablo da instrucciones y les da bien claras acerca de cómo se debe ejercer el don de lenguas. Vean lo que dice 1 Corintios 14, del 2 al 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces aquí entendemos que quien habla en lenguas no habla a los hombres, dice, sino a Dios. Por eso no es un don que era necesario para edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le estaban entendiendo a esta persona que estaba hablando en una lengua extraña a los demás. No estaban entendiendo el mensaje. Este hecho de que habla misterios también ha sido mal interpretado. Estaba estudiando la posición del doctor Waldron en cuanto a esto. Entonces el hermano lo que dice es que las lenguas, él tiene una clara posición de que cesaron porque al hablar misterios son cosas que estaban ocultas en algún tiempo y han sido reveladas en este momento. Así es como se entiende un misterio a la luz de la palabra del Señor. Entonces que las lenguas eran una especie de profecía. Y como ya no tenemos profecía, ¿verdad? Por lo que expusimos en la sesión pasada, entonces él decía que claramente tiene que haber cesado. Pero aquí todavía estamos dando el beneficio de que alguien pudiera decir de que el don de lenguas no ha cesado. Pero entonces, si no ha cesado, queremos ver si lo que hoy en día se conoce como el don de lenguas en algunas iglesias es lo que vemos en la palabra del Señor con el don de lenguas. Y si no es eso, uno podría tener bastantes elementos para decir si ha cesado el don tal cual lo dice la palabra del Señor. Sin entrar a juzgar entonces qué es lo que está pasando en esas iglesias. Porque eso es algo que cada quien tendrá que llegar al convencimiento. No porque yo lo esté diciendo aquí, sino viendo lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que está pasando en su vida y qué es lo que está llamando don de lenguas. Entonces esta persona dice que estaba hablando misterios, estaba hablando cosas que estaban ocultas y están siendo reveladas en ese momento, pero no las está entendiendo. Ni él, ni lo está entendiendo las personas que están a su alrededor. Entonces no está edificando la iglesia. Dice versículos 4 al 10 de 1 Corintios 14, no lo pierdan. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice Pablo. O sea, qué bonito, ¿verdad? El hecho que él diga quisiese que todos, quiere decir que no todos hablaban en lenguas. Ven el punto. O sea, no es algo que es una manifestación en todo creyente. Pablo dice, quisiese que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Será más importante que anhelaran profetizar. Ahora, recordemos qué pasaba en ese entonces. No teníamos el canon de la Biblia. No teníamos los libros del Nuevo Testamento. Entonces, la profecía era algo que estaba todavía fluyendo ahí en la iglesia. Quisiera que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿cuál era la única forma en que la iglesia iba a ser edificada? Si alguien hablaba en lenguas, si alguien las interpretaba. Esa era la única forma. Si alguien traducía qué fue lo que dijo esta persona. Y a la luz de lo que hemos estudiado, perdón que sea tan reiterativo, pero es que necesito que llevemos el argumento. Lo que bíblicamente hemos demostrado es que esas lenguas que se mencionan en Hechos eran idiomas. O sea, no eran sonidos indecibles, ¿verdad? Son idiomas humanos. Y aquí lo que dice es que habían personas que tenían ese don y que también había personas que recibían el don de interpretar qué fue lo que dijo esta persona. Ahora, dice, bueno, leo nuevamente, perdón, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice el versículo 6, pues ahora, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Dice Pablo, si yo voy y les hablo a ustedes en lenguas, ¿qué provecho tiene eso? ¿De qué va a servir? Si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Entonces vea que Pablo los está ubicando. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que les estoy diciendo. Que yo les predique con doctrina, que les predique alguna profecía del Señor. Eso es si no, no va a haber provecho para la iglesia. Ciertamente dicen las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto,
¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Vean que está clarito. O sea, Pablo les está diciendo, vean, si ustedes empiezan a decir cosas que no se entienden, ¿verdad? ¿Dónde está el provecho de eso? Si no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, y aquí está hablando de idiomas nuevamente. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Quien habla en lenguas solo se edifica a sí mismo. Así que hablar en lenguas en público no aprovecha a nadie más. Pablo le llama a esto como hablar al aire. Yo me paro aquí, tengo el don de lenguas y empiezo a hablar en lenguas, ustedes van a estar aquí viendo y no están siendo para nada edificados. Para nada. Versículos 10 al 15. No pierdan 1 Corintios 14. Y es que, mis hermanos, solo leyendo estos pasajes completos vamos a poder tener una perspectiva correcta de lo que se habla del don de lenguas en la Biblia. Porque el don de lenguas no es lo que usted quiera entender que es el don de lenguas. El don de lenguas es lo que la Biblia dice que es el don de lenguas. Y es ahí donde tenemos que tener claro que nuestra máxima autoridad en nuestro filtro de lo que es la palabra de Dios es la Biblia. No es lo que yo me imagine, no es lo que mi corazón sienta, no, es la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 14, 10 al 15, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Ven, yo no sé a cuánto les ha pasado, ¿verdad? Estar frente a un extranjero que hable un idioma que usted no habla. O sea, usted trata de entender los gestos de la persona, ¿verdad? Trata de ver qué hace, o se hacen señas o algo, pero usted no le está entendiendo nada de lo que le está diciendo. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Lo que está diciendo Pablo es, usted quiere dones del Señor, pídale al Señor dones que sean de beneficio para la iglesia. Señor, dame el don de los que ayudan. ¿Cuántos han orado así? Dame el don de dar liberalmente, con liberalidad. Dame el don de administrar bien. Todos esos están ahí. Y nadie hace bulla, nadie está escribiendo páginas en internet defendiendo el don de administrar. O el don de dar con liberalidad. O el don de servir. El don de fe. Así también vosotros, dice el versículo 12, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Llega Dios y le da un don a alguien para hablar en aquel momento. Esa persona, su anhelo debería ser, en vez de estar ahí, ¿verdad? Que vean cómo hablo en una lengua extraña, era, Señor, dame el poder interpretar qué es lo que estás diciendo a través de mí en esta lengua extraña. Él debía pedir o ella debía pedir poder interpretar esa lengua. Porque si yo oro, dice, versículo 14, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quien habla en lenguas debe también anhelar poder comprenderla. Así orará con el entendimiento, de manera que puede también compartir a los demás en el idioma en que habla. 1 Corintios 14, 16 al 20, vean lo que dice. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupan el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, usted llega y está hablando en lenguas. Entonces, el que está a la par suya, ¿cómo va a decir amén a aquello? ¿Cómo va a decir, Señor, que así sea? Qué bendición lo que acaba de decir mi hermano. Amén. ¿Cómo lo va a decir si no entendió nada? Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén
a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces vean que mi anhelo como creyente debe ser que mi hermano sea edificado. Tener un don para edificación de la iglesia, no para edificarme yo, no para decir, mira qué bonito lo que tengo yo, qué buen don el que me dio el Señor a mí, para edificación mía. Así no piensa un creyente. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18, vean lo que dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Vean que recuerden que Pablo a veces, ¿verdad?, sorprendía a la gente, estaba hablando y de un pronto a otro hablaba en otro idioma. Eso lo vamos a ver también cuando continuemos nuestro estudio. Pablo, el Señor le había dado esa bendición. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero Pablo, que tenía ese don que Dios le había dado, vean lo que dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y yo creo que ese es el versículo que es lapidario. Pablo dice, el Señor me ha dado esa bendición de hablar en lenguas. Pero en la iglesia, aquí donde están los creyentes, prefiero 5 palabras con el entendimiento. Y lo leo literalmente, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea, lo que Pablo está diciendo, pensar así, en que qué bonito tener este don, ¿verdad? ¿Cuál es mi motivación para tener un don así que se vea que estaban siendo niños? Eso es lo que les dice Pablo. Están siendo niños. Sean niños en la malicia, pero no en esa forma de pensar. No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, mis hermanos, ¿qué entendemos de este pasaje? Que quien habla en lengua, sin importarle si los demás entienden o no entienden, no anda conforme al amor. Está siendo un niño espiritual. Pablo dice, ¿cómo podríamos decir amén a lo que alguien ha dicho si no entendemos su significado? Versículos 21 al 22. ¿Qué dice? En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que lo que vemos es que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿qué vemos acá? Que las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos. Pablo cita aquí la profecía contra Israel que tenían las escrituras, pero que no las seguían. Las lenguas eran una señal para ellos no eran una señal para la iglesia. Los judíos tenían que ver lo que estaba sucediendo y ver que eso es lo que se dijo en la profecía. Eso es de lo que se hablaba, de que las lenguas, iba el Señor en otras lenguas y con otros labios iba a hablar a este pueblo. Pero no me va a dar chance de entrar a ahondar en este tema. 1 Corintios 14, 23 al 25, vean lo que dice. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Ojo que aquí no estoy insultando yo a nadie. Eso lo dice la palabra de Dios. Conste que ya la Biblia nos demostró que no todos hablan en lenguas. Ya Pablo lo dijo. Hay unos que son apóstoles, hay otros que son profetas, hay otros que hacen milagros, hay otros que ayudan, hay otros que tienen don de sanidades. Pero aquí Pablo entonces va a ponerles un supuesto, porque pareciera que eso es lo que estaba pasando en Corinto, que todos estaban haciendo alarde de su don de lenguas y estaban haciéndolo todos al mismo tiempo. Entonces lo que dice Pablo es, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, versículo 23 estamos, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirá que estáis locos? Llega alguien aquí, entra a la iglesia y todo el mundo está aquí hablando en lenguas. Esa persona no conoce nada del Señor, no conoce nada de la palabra del Señor y los oyen a todos hablando en lenguas extrañas. ¿Qué dice la Biblia que va a pensar esa persona? Que estamos locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado,
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Una persona no creyente lo que tiene que entrar a una iglesia es a oír la proclamación de la palabra del Señor, la proclamación de la revelación del Señor. Hoy en día la tenemos por escrito, hoy en día la tenemos totalmente ya cerrado ese canon. Por eso ya no tenemos personas que estén profetizando. ¿Por qué? Porque ya la profecía fue dada, ya la tenemos acá. Y eso es lo que estamos proclamando aquí. Y eso es lo que queremos, que cuando alguien entre, va a oír esa palabra del Señor y el Espíritu Santo va a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón receptivo de ese mensaje de salvación, de que Cristo vino y vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir y murió una muerte que todos los que estamos acá merecemos morir. De que Él cumplió la ley perfectamente por nosotros y de que Él pagó el precio del pecado por nosotros. Estas palabras son muy duras. Estas palabras son muy duras porque la palabra es fuerte. Dice nos dice que es lo que pensaría un indocto, que están locos. Estas palabras son muy duras y espero que entiendan que esto lo está diciendo la Biblia. Puede leerlo en la versión que usted quiera y así va a estar de duro. Lo está diciendo la palabra de Dios. Pablo dice que si los incrédulos o indoctos entran en la congregación y que todos estén hablando en lenguas, van a decir que están locos. Versículo 26 del capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y aquí dice una advertencia de cómo debe hacerse. No es un consejo, es un mandato. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Pablo concluye en que si van a hablar en lenguas o hacer cualquier cosa, tiene que buscarse el hecho de que sea para edificación. ¿De quién? ¿Mío? No, para edificación de la iglesia del Señor. Entonces respondamos otra pregunta. ¿Cómo podría usarse el don de lenguas para edificación? O sea, si todos mis dones deben ser usados para edificación de la iglesia, ¿cómo puede usarse para edificación? Y esto lo vamos a ver de los versículos 27 al 28, de ahí del capítulo 14 siempre. Dice, si alguno habla en lengua extraña, ¿verdad? Estamos hablando de lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. O sea, que si van a hablar en un momento dado, que sean dos, mucho, tres. Y por turno. Vea cómo se tenía que hacer en la iglesia. Y por turno, o sea, no es que van a hablar los tres al mismo tiempo, no es que van a hablar los dos al mismo tiempo, tenían que ser por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, vean que ahí está clarito. No hay un permiso bíblico para que todos estén hablando al mismo tiempo en lenguas. Y conste que aquí estoy hablando de los hermanos que creen en el don de lenguas y que lo hablan así, ¿verdad? No en aquellos que creen en la risa santa y que se tiran al suelo y que dan vueltas. Eso no es. Porque eso, yo sé que hay hermanos que creen en el don de lenguas que no van a caer en esos extremos. Así que por eso les digo, no podemos caer en ese tipo de ridiculizar la posición de la persona que piensa distinto a nosotros. Porque entonces muchos empiezan a hablar de que qué barbaridad, que vea cómo se revuelcan y vea que hablan de la risa santa y que no. Pero no todos los que creen en hablar en lenguas creen en esas cosas. Entonces también hay muchos que creen que el don de lenguas persiste, pero no el de los apóstoles y los profetas. Eso también se da. Entonces sepamos exponer nuestra posición con respeto y con argumentos. Lo que he tratado es de demostrar a qué se refería la Biblia con el don de lenguas. ¿Por qué creo que no existen las lenguas angélicas como se han entendido? Y si el don de lenguas estuviera presente, ¿cómo se debería estar manifestando en la iglesia a la luz de lo que dice la palabra del Señor? Entonces vea lo que dice, si alguno habla en lengua extraña. Esto demuestra que no todos recibían el don de lenguas, dice si alguno. No dice cuando usted hable en lengua extraña, no.
porque se presupone que no todos hablaban en lenguas, no todos recibían ese don. Entonces Pablo dice, si alguno habla en lengua extraña, no todos debían hablar en lenguas. Este es un mandamiento claro. Debían hablar solo 2 y a lo mucho 3, no más. 3. Los 2 o 3 que hablaban en lenguas no podían hablar todos a la vez, sino uno por uno. Entonces, ¿eso qué significa? Que puede controlarse. No es que puede decir, es que ya no aguanto, ¿verdad? Y tengo que hablar ya porque yo no puedo, ¿verdad? Me tomó el espíritu y yo tengo que hablar en lengua. No, tenían que esperar a que terminara uno para que siguiera el otro. Es por turno. Además de esto, ¿verdad? Tenía que haber alguien que interpretara lo que se estuviera diciendo. Y si no hay intérprete, entonces dice el pasaje, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Este era un mandamiento estricto y si no había nadie que interpretara las lenguas, los hermanos no podían hablarlas. Debían callar y orar en sus mentes para Dios. Esto evitaba el desorden, el tropiezo y la pérdida de tiempo para la edificación. Dice 1 Corintios 14:33, la primera parte, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, es un Dios de paz. Con esto entendemos también que las lenguas son un don que se puede controlar, que se puede administrar. Versículos 37 al 40 del capítulo 14 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ven, aquí hay un mandato. O sea, no es que usted va a decir, mire, ya aquí en esta iglesia entonces no se habla en lenguas. No lo impida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. El versículo 38, nada más más el que ignore, ignore. Yo quiero hacer una aclaración. Siempre hago uso de la Biblia de las Américas en estos casos. En la Biblia de las Américas se lee de la siguiente forma. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Así es como es una mejor traducción. Hay un comentarista que lo expresa de esta manera. Si alguno desconoce voluntariamente estas cosas, dejándolas de lado, él será desconocido. Eso es lo que quiere decir. Es decir, será desautorizado de su ministerio como persona que rehúsa someterse al claro mandamiento divino. Pablo lo que está diciendo es, yo aquí estoy hablando mandamiento del Señor. En otras palabras, no es si usted quiere ejercer el don de lenguas de alguna otra forma, no, tiene que hacerlo así. Esta es la forma en que se debe manifestar el don de lenguas o como se debía manifestar en aquel momento. Entonces viene mi pregunta. Los que han venido de un contexto que tenía ese don, ¿verdad? En ejercicio. ¿Es esto lo que ustedes veían? ¿Es este don tal cual lo acabamos de ver en la palabra del Señor, lo que usted entendía como el don de lenguas? Entonces, ¿verdad? Esa es una muestra de por qué nosotros mantenemos la posición cesacionista. Nosotros creemos que ese don sirvió para la iglesia en aquel momento, de que se manifestó en ese momento. Nosotros no negamos de que existiera el don de lenguas, como algunos dicen, pero queremos entender que es el don de lenguas que dice la palabra del Señor, no lo que yo quiero entender como el don de lenguas. Pablo sella todo indicando que todo esto son mandamientos del Señor y añade que no se debe impedir el hablar en lenguas, pero que debe hacerse todo con orden y con decencia. Orden y decencia. Observemos que la prioridad era edificar. Eso es lo que va a marcar un don de Dios. El don de Dios que usted debe anhelar y decirle, Señor, dame de tus dones, es para servir a la iglesia, para servir a sus hermanos. ¿Cómo podemos aplicar esta aclaración que hemos tenido de lo que entendemos por el don de lenguas? Y es que, mis hermanos, no son pocos, no son pocas las personas que se sienten mal, o sea, que ellos, ¿verdad? Están en iglesia y dicen, pero yo no las tengo, yo no he sido, ¿verdad? Bendecido con el don de lenguas, porque han entendido de que es algo de que tiene que ser generalizado para todos los creyentes. Demostramos a la luz de la palabra del Señor de que eso no es así, de que todos los creyentes somos bautizados con el Espíritu Santo y no todos los creyentes hablaban en lenguas. Y hay gente que la está buscando con sinceridad. Ellos viven con una incertidumbre creyendo que son rechazados de alguna manera por Dios,
porque no fueron bendecidos con ese don. Pero no deberían sentirse así, ya que no ha sido el plan de Dios que cada uno de sus hijos hable en lenguas. Eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. Además, las lenguas no traen edificación para la congregación, ya lo vimos. A menos de que haya alguien que las esté interpretando o a menos de que la persona haya anhelado interpretarlas él mismo. En Corinto solo había provocado el desorden y la vanagloria. Así que este tipo de manifestaciones donde muchos están hablando en lenguas, ¿verdad? Podemos decir con toda seguridad que no cumple las instrucciones que claramente el Señor ha dejado en su palabra. Usted que me está escuchando esta tarde, después de ver toda esta evidencia que tratamos de presentar, le pregunto, ¿para qué querría usted hablar en lenguas? ¿Cuál sería su motivación? ¿Qué es lo que a usted le haría anhelar tener un don como este? Usted forzosamente debería tratar también de anhelar poder interpretarlas si el Señor se las concediera. ¿No sería mejor edificar a la iglesia con otro don, ¿verdad?, que sea para beneficio de la congregación? Ya le digo, ¿por qué usted no ora al Señor pidiendo que le ayude a tener el don de la fe? O el don de ayudar, o el don de administrar, o el don de dar con liberalidad, como éramos exhortados en la mañana. Vea, hay gente que tiene ese don, usted los ve que dan y dan, ¿verdad? Que con una alegría, y entre más dan, más contentos usted los ve. Los creyentes de hoy tenemos que aprender a usar los dones, esas capacidades, esas bendiciones que el Señor nos dio, los bienes que el Señor nos dio, los talentos que Él nos da en beneficio de los demás. Eso es lo que deberíamos anhelar, para edificar la iglesia y no buscar solamente favores o deleites para nosotros mismos. Yo creo que esa es la mayor exhortación que podemos llevarnos esta tarde con respecto a este pasaje. No es buscar cómo exaltar mi ego con aquello que el Señor me dio. Es ver que eso que el Señor me dio, ponerlo al servicio. Todo nos ha sido dado. No hay nada de lo que podamos exaltarnos a nosotros mismos. Si el Señor me lo dio, entonces, ¿dónde está mi vanagloria? Si es algo que el Señor me dio, es para el servicio de la iglesia. Aunque se trate de cosas buenas, no deberíamos estar pensando solo en nosotros. Esta es una clara muestra del amor de Cristo. Si cada miembro de la congregación tuviera este sentir, la iglesia sería grandemente edificada con el poder y el amor de nuestro Señor. Tenemos el más grande ejemplo, nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro mayor anhelo, nuestra mayor petición al Señor debería ser: Señor, dame algo, dame dones con los que yo pueda servir a mi iglesia, con los que pueda haber edificación aquí en Alajuela. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias. Gracias porque hemos leído muchas porciones de tu palabra. Hemos sido instruidos de lo que tu palabra nos dice en cuanto al don de lenguas. Y Señor, nos has exhortado a cómo tenemos que buscar hacer todo para edificación de tu iglesia. Cómo debemos hacerlo todo para edificación y hacerlo en orden y con decencia. Padre, te damos gracias porque no son consejos lo que leemos acá, es tu mandato. Es tu ordenanza bíblica de cómo tenemos que ejercer los dones que nos has dado. Ayúdanos, Padre bendito, a poder expresar nuestra manera de pensar con respeto a aquellos que piensan distinto, con amor en el momento en que nos pidan dar nuestra opinión para poder expresar cuál es nuestra posición bíblica, pero Padre bendito, nunca para contienda, nunca insultando y nunca ridiculizando a la persona que piensa distinto a nosotros. Que podamos mostrar el amor de Cristo en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de pensar. Que la gloria sea únicamente para ti en todo, Padre. Y te damos las gracias, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Y Padre bendito, gracias por permitirnos pasar este tiempo tan hermoso el día de hoy aquí juntos, unánimes, acá en tu casa. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles en el culto de oración.